Hola, hola. ¿Te has preguntado si los alimentos que consumes son de calidad y qué requisitos deben cumplir para lograr esto? Pues bien, hoy hablaremos del Decreto 3075 del 1997. ¿Quieres saber de qué se trata? Veamos a continuación. El Decreto 3075 del 1997 se reglamenta parcialmente la Ley del 09 del 1979. Esta contiene la regulación de todas las actividades que pueden generar factores de riesgo para el consumo y busca cómo prevenirlos. Artículo 1. Ámbito de aplicación. Se deben establecer en todas las actividades que generen riesgos para la salud en los establecimientos donde se procesan los alimentos, como lo son en equipos, el personal manipulador del mismo, así como en los procesos de preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. Para esto se debe ejercer vigilancia y control en las autoridades sanitarias. Artículo 3. Según el decreto, los alimentos que se consideran de mayor riesgo en salud pública son carnes, productos cárnicos y sus preparados, leche y derivados lácteos, productos de pesca y sus derivados, productos preparados a base de huevo, alimentos de baja acidez sellados herméticamente, alimentos o comidas de origen animal listos para el consumo, agua envasada y alimentos infantiles. Artículo 4. Mataderos. Se consideran como fábrica de alimentos y su funcionamiento es obedecer a lo dispuesto en el título quinto de la Ley 09 del 1979 y el Decreto 2278 de 1982, Decreto 1036 de 1991. Artículo 5. Leche. Se basa en todos los procesos de producción, procesamiento, almacenación, transporte, envase, rotulación, expendio y a todo lo relacionado con la leche según la Ley 09 del 1979, el Decreto 2437 de 1983, Decreto 2473 de 1987.
Artículo 6. Obligatoriedad de dar aviso a la autoridad sanitaria. Toda persona natural o jurídica responsable debe informar a la autoridad sanitaria competente de existencia y funcionamiento del establecimiento. Título 2. Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos. Artículo 7. Buenas prácticas en manufacturas. Son todas aquellas actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos. Artículo 8. Los establecimientos dedicados al procesamiento, envase, almacenamiento y expendio de alimentos deberán cumplir los siguientes requisitos. Locación y accesos. Lugar sin contaminación. Aislados de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento y no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. Diseño de construcción. Debe estar diseñada de manera que proteja los ambientes de producción e impida la entrada del polvo a las áreas del proceso, con divisiones que facilite el control de todo el funcionamiento, separadas de viviendas y sin presencia de animales. Abastecimiento del agua. El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud, con una presión requerida en los correspondientes procesos y que sea suficiente para todos los procesos necesarios en la instalación. Disposición de residuos líquidos. Debe ser un sistema adecuado para la recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. Disposición de residuos sólidos. Deben ser removidos frecuentemente de las reas de producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio, el alimento de animales y plagas. Instalaciones sanitarias. Deberá tener un espacio suficiente e independientes para hombres y mujeres, permanecer limpios con sus respectivos avisos. Artículo 9. Condiciones específicas de las áreas de elaboración, pisos y drenajes, hechos de materiales, sistemas de tubería para la conducción y recolección de aguas residuales con un desnivel que permita la salida del agua. Paredes, material resistente, impermeable, con uniones selladas entre el piso y el techo, tener forma redondeada. Techos, bien diseñados que no acumulen suciedad, evitar techos o dobles con facilidad de limpieza y accesibilidad a la cámara superior. Ventanas u otras aberturas, evitar la acumulación de polvo, facilitar la limpieza. Las que comuniquen con el ambiente exterior tendrán una malla antiséptico. Puertas. Deben tener superficie lisa, no absorbente, resistentes con una amplitud favorable, donde sea importante con cierre hermético, aberturas entre el piso y las puertas de 1 centímetro, escaleras y elevadores con estructuras complementarias, ubicarse y construirse de manera que no causen contaminación. Las instalaciones eléctricas no deben acumular suciedad y albergues de plaga. Iluminación. Suficiente iluminación, según la intensidad requerida. Las lámparas deben encontrarse por encima de las líneas de elaboración, con un cuidado de seguridad en caso de alguna ruptura para evitar la contaminación. Ventilación. No deben contribuir a la contaminación. Las aberturas estar protegidas con mallas con un material no corrosivo.
Limpiarse periódicamente evitando acumulación de polvo. Capítulo 2. Equipos y utensilios. Artículo 10. Condiciones generales. Los equipos y utensilios utilizados en los diferentes procesos varían dependiendo el tipo de alimento, materia prima, tecnología de la máxima producción prevista. Artículo 11. Condiciones específicas. Estas deberán cumplir las siguientes condiciones. Fabricados con resistencia. Material no corrosivo, no contaminantes. Superficie lisa con curvatura continua y suave. Las mesas. Ser lisas con bordes sin aristas, construidas con materiales lavables. Los utensilios deben ser a prueba de fugas. Las tuberías empleadas para la conducción de alimento deben ser desmontables y que se desinfecte con circulación de agua. Artículo 12. Condiciones de instalaciones y funcionamiento. Construido a la secuencia lógica del proceso tecnológico, desde la recepción hasta el embalaje del producto terminado, los equipos deben tener operaciones de inocuidad. Los equipos deberán ser lubricados con sustancias permitidas y desinfectadas. Capítulo 3. Personal manipulador de alimentos. Artículo 13. Estado de salud. El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Asimismo, deberá efectuarse un reconocimiento una vez al año. Artículo 14. Educación y capacitación. Las personas que han de realizar las actividades de manipulación de alimentos deben tener la formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Asimismo, las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y luego de ser reforzado mediante charlas, cursos u otros modos efectivos de actualización. Artículo 15. Prácticas higiénicas y medidas de protección. Primeramente, la persona deberá tener limpieza e higiene personal. Usar previamente todos estos implementos: gorros, tapabocas, bata o ropa limpia apropiada, manos limpias y desinfectadas, calzado apropiado, usar guantes y en caso de alguna herida, reportarla al supervisor. No usar pasadores ni aretes, no estornudar, no fumar ni comer, no usar lapiceros o plumas, no usar perfume, no usar anillos ni reloj, y las uñas no deben estar largas ni con esmalte. Capítulo 4. Requisitos higiénicos de fabricación. Artículo 16. Condiciones generales. Todos los insumos deben cumplir los requisitos de inocuidad y salubridad del alimento. Artículo 17. Materias primas e insumos. Permanecer sin daños físicos, proceso de descontaminación y luego ser llevadas a un lugar de conservación refrigerada. Artículo 18. Envases. Los envases deben permanecer apropiados para cada producto, descontaminados, sin usos y mantener en completa limpieza. Artículo 19. Operaciones de fabricación. Todo el proceso de fabricación debe realizarse con óptimas condiciones sanitarias de limpieza y conservación, con todos los controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y evitar la contaminación del alimento.
Para cumplir con este requisito, se deberá controlar los factores físicos, tales como el tiempo, temperatura, humedad activa acuosa, pH, presión y velocidad de flujo, además de vigilar las operaciones de fabricación, tales como congelación, deshidratación, tratamiento térmico, acidificación y refrigeración. Los alimentos se deben mantener a una temperatura de refrigeración no mayor de 4 grados centígrados. Y los alimentos se deben mantener al caliente a temperaturas mayores de 60 grados centígrados. También se deben establecer métodos de esterilización, irradiación, pasteurización, congelación, refrigeración, control del pH y actividad acuosa. Artículo 20. Prevención de la contaminación cruzada. Cuando haya riesgo de contaminación, se debe lavar las manos según sea requerido. Los equipos y utensilios que hayan sido utilizados para la elaboración de algún producto deberá ser limpiado y desinfectado cuidadosamente antes de ser nuevamente utilizado. Artículo 21. Operaciones de envasado. Este debe ser sin contaminación, debe tener un registro e identificación de lotes y registros de elaboración y producción. Capítulo 5. Aseguramiento y control de calidad. Artículo 22. Control de calidad. Son todas aquellas operaciones de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, distribución, en donde van a ser ajustadas todos los controles de calidad. Artículo 23. Sistema de control. Se debe contar con un sistema de control y aseguramiento de calidad que permita ser preventivo y cubrir todas las etapas de procesamiento del alimento. Artículo 24. Especificaciones, materias primas, documentación sobre la planta, equipos y procesos y planes de muestreo. Son todas estas que se deben realizar al momento de la elaboración. Artículo 25. Prevención de la contaminación cruzada. El sistema de aseguramiento de calidad sanitaria, mediante el análisis de peligros y control de puntos críticos, debe prevenir la contaminación cruzada. Artículo 26. Cada lugar establecimiento debe tener un laboratorio externos de pruebas y ensayos de alimentos, según el decreto 2269 de 1993. Artículo 27. Todo establecimiento debe contar con servicios de personal profesional técnicos las 24 horas del día. Capítulo 6. Saneamiento. En el artículo 28, el establecimiento debe implementar un plan de saneamiento para disminuir riesgos de contaminación durante todos los procesos que se requieren para dar fin al producto. Artículo 29. Tienen en cuenta los programas de limpieza y desinfección, programas de desechos sólidos y programas de control de plagas. Capítulo 7. Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización. Artículo 30. En las operaciones y condiciones se deben evitar la contaminación, la proliferación de los microorganismos y el daño del embalaje. Artículo 31. Almacenamiento. Este
Evitar el deterioro de productos que puedan afectar la higiene y funcionalidad del mismo. Artículo 32. Se cumplirá con las condiciones estipuladas. Artículo 33. Transporte. Garantizar la calidad e higiene del producto. Los vehículos serán adecuados a la naturaleza del producto. No transportar alimentos con sustancias consideradas tóxicas. Mantener las condiciones exigidas. Artículo 34. Distribución y comercialización. Garantizar la conservación y protección de los mismos. Artículo 35. Expendio de alimentos. Mantener las condiciones sanitarias. Llevar el control de la temperatura requerida para el consumo final. Capítulo 8. Restaurante y establecimientos de consumo de alimentos. Artículo 36. Condiciones generales. Construida lejos de roedores, limpio, disponer de agua potable, servicios sanitarios por separados. Artículo 37. Condiciones específicas del área de preparación de alimentos. Pisos impermeables, bien diseñados. Paredes sin grietas. Techos bien diseñados para evitar contaminación a los alimentos. Residuos sólidos. Un lugar recipiente para residuos sólidos y líquidos. Artículo 38. Equipos y utensilios. Deben permanecer limpios, bien diseñados para cada producto o cualquiera a realizar. Preferiblemente sin material anticorrosivo. Artículo 39. Operaciones de preparación y servido de los alimentos. Disponer de todos los ingredientes en el lugar. Limpio, sin contaminación. Servir en recipientes adecuados. Artículo 40. Responsabilidad. El propietario, administrador y el personal debe contribuir con las prácticas higiénicas y medidas de protección. Título 3. Vigilancia y control. Capítulo 9. Registro sanitario. Artículo 41. Obligatoriedad del registro sanitario. Todo alimento que se expenda directamente al consumidor bajo una marca de fábrica con nombres determinados, deberá tener registro sanitario. Artículo 42. Competencia para expedir registro sanitario. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA expedirá los registros sanitarios para los alimentos. Artículo 43. Presunción de la buena fe. El registro sanitario se concederá con base en la presunción de la buena fe del interesado conforme a lo mandado institucionalmente. Artículo 44. Vigencia del registro sanitario. El registro sanitario tendrá de vigencia 10 años, contados a partir de la fecha de su expedición. Artículo 45. Solicitud del registro sanitario. Para la obtención del registro sanitario, el interesado deberá presentar algunos documentos. Entre esos están, para alimentos nacionales, el formulario de solicitud de registro sanitario. Se necesita nombre de la persona natural cuyo nombre solicita el registro sanitario y su domicilio. Nombre o razón social y ubicación del fabricante. Nombre y marca del producto. Descripción del producto. Certificado de existencia y representación legal del interesado. Certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil del fabricante. Para alimentos importados, deberá presentar el nombre de la persona natural o razón social cuyo nombre se solicita el registro. Nombre o razón social y ubicación del fabricante.
nombre y marca del producto, descripción del producto, certificado de existencia y representación legal del interesado, certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador, constancia de que el producto proviene de un fabricante o distribuidor autorizado, recibo de pago por derechos de registro sanitario establecidos en la ley. Artículo 46. El formulario de solicitud de registro sanitario deberá estar suscrito por el representante legal cuando se trate de persona jurídica y debe contener una declaración cerca de que la información presentada es veraz y comprobable en cualquier momento. Artículo 47. Los alimentos importados deberán cumplir con las normas técnico-sanitarias expedidas por el Ministro de Salud, las oficiales colombianas o en su defecto con las normas de Codex Alimentarius. Artículo 48. Término de la expedición del registro sanitario. Presentada la solicitud de registro sanitario, verificado el formulario, se encuentra debidamente diligenciado, el INVIMA o autoridad delegada debe proceder inmediatamente a expedir el registro mediante el otorgamiento de un número que se coloca en el formulario con la firma competente. Artículo 49. Rechazo de la solicitud del registro sanitario. Si la revisión y verificación del formulario de solicitud y los documentos presentados se determina y no cumple los requisitos establecidos por el decreto, se deberá proceder a un rechazo, dejando en constancia en el formulario presentado devolver la documentación del interesado. Artículo 50. Registro sanitario para varios productos. Solo se podrá amparar el registro de un mismo producto, de dos productos, cuando se trate del mismo alimento elaborado por diferentes fabricantes con la misma marca comercial, cuando se trate del mismo alimento con diferentes marcas, siempre y cuando el titular o fabricante corresponda a la misma persona. Los alimentos con la misma composición básica que solo diferencian en los ingredientes secundarios. El mismo producto alimenticio en diferentes formas físicas de presentación al consumidor. Artículo 51. La actualización de la información del registro sanitario. Durante la vigencia del registro sanitario, el titular está en la obligación de actualizar la información cuando se produzca cambios en la información inicial presentada. Artículo 52. La obligación de renovar el registro sanitario. Para efectos de renovación, el interesado deberá presentar antes de su vencimiento la solicitud en el formulario para estos efectos que establezca el INVIMA, teniendo en cuenta que los alimentos conservarán el mismo número cuando se renueve el registro sanitario conforme al presente decreto. Artículo 53. Responsabilidad. El titular del registro, fabricante o importador de alimentos deberá cumplir en todo momento las normas técnico-sanitarias, las condiciones de producción y el control de calidad exigido por el registro sanitario. Artículo 54. Trámites especiales. Los alimentos obtenidos por biotecnología de tercera generación, procesos de ingeniería genética, se les otorgará un registro sanitario previo estudio y concepto favorable de la Comisión Revisora en sala especializada de alimentos, conforme a lo dicho en el presente decreto. Artículo 55. Los alimentos que se importen al país requerirán el registro sanitario previo a la importación. Artículo 56. Certificado de inspección sanitaria para nacionalización.
Todo lote de alimentos o materias primas deberá tener el certificado de inspección sanitaria expedido por la autoridad sanitaria. Artículo 57. Documentación para expedir el certificado de inspección sanitaria para nacionalización. Esta documentación es certificado sanitario del país de origen, fotocopia del registro sanitario para aquellos que producen o que estén sujetos a este requisito según lo establece en este decreto. El acta de inspección de la mercancía. Resultados de análisis de laboratorio realizados en las muestras de los productos. Artículo 58. Inspección de la mercancía. La autoridad sanitaria, en el lugar donde se adelante el proceso de importación, debe practicar inspección sanitaria y verificar la existencia de mercancía, la conformidad de condiciones sanitarias del alimento o materia prima, las condiciones de almacenamiento, conservación, rotulación y empaque, y las otras condiciones según sea la naturaleza del producto. Artículo 59. Análisis de laboratorio. A todos los alimentos o materias primas en objeto de importación se les realizará en el laboratorio de dirección de salud del lugar de ingreso de los productos al país, en el laboratorio de la dirección de salud correspondiente al lugar de nacionalización de los productos. Artículo 60. Traslado de alimentos previo a la nacionalización. Los alimentos o materias primas que se importen podrán ser trasladadas del puerto de desembarque a bodegas que cumplan los requisitos exigidos para almacenamiento de alimentos. Artículo 61. Expedición de certificado por inspección sanitaria para nacionalización. La autoridad sanitaria competente del lugar de nacionalización del embarque del alimento, según en base a todos los documentos allegados, deberá dar un certificado de inspección sanitaria. Artículo 62. Los alimentos elaborados o envasados en zona franca se adjuntarán a las disposiciones del presente decreto. Artículo 63. Costos de los análisis de laboratorio. Estos precios estarán a cargo de los importadores de los mismos. Artículo 64. Autorización para la importación de alimentos. El ENVIMA deberá otorgar, según los puntos buenos de importación, todos los documentos requisitos que sean necesarios para la aprobación de licencia de importación. Podrá delegar esta facultad a otra entidad pública que cumpla con las condiciones para este fin o a las entidades territoriales. Capítulo 11. Exportaciones. Artículo 65. Expedición del certificado de inspección sanitaria. La autoridad sanitaria del puerto de salida expedirá respecto a cada lote o cargamento de alimentos. Artículo 66. Documentación para expedir certificado de inspección sanitaria para la exportación de alimentos. La documentación requerida deberá ser copia del registro sanitario, acta de inspección de la mercancía, resultados de los análisis del laboratorio realizada para las muestras de los productos. Capítulo 12. Vigilancia sanitaria. Artículo 67. Competencia. El Ministerio de Salud establecerá las políticas en materia de vigilancia sanitaria de los productos que se trata en el presente decreto. Artículo 68. Visitas de inspección. Es obligación de la autoridad sanitaria realizar visitas periódicas para verificar y garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de las buenas prácticas de manufactura. Artículo 69. Actas de visita.
con fundamento en lo observado en la visita de inspección, se hará constar en las condiciones sanitarias y las buenas prácticas de manufacturas encontradas. Artículo 70. Plazo para el cumplimiento. Si como resultado de la visita de inspección se prueba que el establecimiento no cumple con las condiciones sanitarias y las buenas prácticas de manufactura, se procederá a un plazo no mayor de 30 días para mejorar su cumplimiento a partir de su notificación. Artículo 71. Notificación del acta. El acta de visita será firmada por el funcionario de la práctica y notificada al representante legal propietario del establecimiento, con un plazo no mayor de 5 días. Artículo 72. Periodicidad de las visitas. Es obligación de las autoridades sanitarias y de las direcciones seccionales locales de salud practicar como mínimo 2 visitas por semestre a los establecimientos de alimentos de mayor riesgo en salud pública. Artículo 73. Libre acceso a los establecimientos. La autoridad sanitaria competente tendrá libre acceso a los establecimientos según el momento que se considere necesario. Artículo 74. Muestras para análisis. Las autoridades sanitarias podrán tomar muestras en cualquiera de las etapas de fabricación, procesamiento, envase, expendio, transporte y comercialización de los alimentos. Artículo 75. Acta de toma de muestras. De todas las tomas competentes que se tomaron en la práctica, se establecerá un acta en la cual será verificar, copiar toda la forma de muestreo y cantidad de muestras tomadas, y se dejará una copia al interesado con una contramuestra. Esta en caso de la natividad del representante legal o propietario. Para firmar el acta respectiva, esta será firmada por un testigo. Artículo 76. Registro de la información. Las entidades territoriales deberán llevar un registro de sistematización en la organización de los resultados de las visitas practicadas a los establecimientos, según el presente decreto. Toma de muestra, resultados del laboratorio, la cual va a estar disponible para efectos de evaluación, seguimiento, control y vigilancia sanitaria. Artículo 77. Enfoque del control y vigilancia sanitaria. Las acciones de control y vigilancia sanitaria sobre los establecimientos regulados en el presente decreto se enmarcan en las acciones de vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo. Artículo 78. Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por alimentos. Será obligación de las entidades territoriales tener implementados los programas de vigilancia para prevenir los alimentos contaminados por las enfermedades. Capítulo 13. Revisión del oficio del registro sanitario. Artículo 79. Revisión. El INVIMA podrá ordenar en cualquier momento la revisión de un alimento amparado con registro sanitario. Esto para determinar si el alimento y su comercialización se ajusta a las condiciones de registro sanitario. También para actualizar las especificaciones y metodologías analíticas. Para adoptar medidas sanitarias necesarias. Artículo 80. Procedimiento para la revisión. Esta será comunicada a los interesados dentro de 5 días hábiles siguientes al día de la citación. Si los motivos que generan la revisión de oficio se desprende que pueden existir terceros afectados o interesados en la decisión, se hará conocer. Durante el término se fija al interesado para dar respuesta al INVIMA de realizar análisis del alimento o de sus componentes. Si la revisión se desprende que pudiera existir conductas violatorias de las normas sanitarias, el INVIMA debe proceder a adoptar medidas y a iniciar procesos sancionatorios que correspondan, así como dar aviso a otras autoridades si fuere el caso.
Capítulo 14. Medidas sanitarias de seguridad, procedimientos y sanciones. Artículo 81. Comprende el INVIMA tomar medidas de prevención y correctivas en las decisiones del área de seguridad sanitaria. Artículo 82. Conocimiento de las disposiciones sanitarias. Las autoridades sanitarias deberán informar sobre la existencia de las disposiciones sanitarias y de los defectos que conlleva su incumplimiento. Artículo 83. Medidas sanitarias de seguridad. Conforme al artículo 575 de la Ley 09 del 79, se deberán tomar las medidas de clausura temporal del establecimiento, que podrá ser parcial o total, suspensión parcial o total de trabajos, decomiso de objetos y productos, destrucción de artículos o productos y, si es el caso, la congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos. Artículo 84. Definición de las medidas sanitarias de seguridad. En ellos está la clausura temporal, total o parcial. Estas consiste en impedir temporalmente el funcionamiento de una fábrica, depósito o expendio. Suspensión total o parcial de trabajos o servicios. Esta consiste en la orden del cese de actividades cuando éstas estén violando las disposiciones sanitarias. Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo del producto. Consiste en el acto por el cual la autoridad sanitaria competente impide la venta o empleo de un producto. Decomiso del producto. Consiste en la incautación del objeto, materia prima, alimento que no cumple los requisitos de orden sanitario. Artículo 85. Otras medidas sanitarias. Para efectos del contenido, las otras medidas son aislamiento de personas del proceso de elaboración, vacunación de personas, control de insectos u otra fauna nociva transmisora de enfermedades. Artículo 86. Actuación. Para la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad o preventiva, las autoridades sanitarias competentes podrán actuar de oficio o petición de parte, por conocimiento directo o por información de cualquier persona. Artículo 87. Aplicación de la medida sanitaria de seguridad. El Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos, el INVIMA, con base en la naturaleza del producto, el tipo de servicio, la violación de las disposiciones sanitarias y en su incidencia sobre la salud individual o colectiva, aplicar la medida correspondiente. Artículo 88. Diligencia. Para efectos de aplicar una medida sanitaria de seguridad o preventiva, debe levantarse un acta por triplicado, en la que los nombres de los funcionarios deben ser las circunstancias que han originado la medida, la clase de medida que se imponga y las indicaciones de las normas sanitarias presuntamente violadas. Copias de las mismas se entregará a la persona que atiende la diligencia. Artículo 89. Destino de los productos decomisados. Los alimentos o materias primas objeto del decomiso deberán ser destruidos por la autoridad sanitaria que los realiza. Artículo 90. Carácter de las medidas sanitarias de seguridad y preventivas. Las medidas sanitarias de seguridad y preventivas tienen como objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación que atente contra la salud de la comunidad. Artículo 91. Consecuencias de la aplicación de una medida sanitaria de seguridad o preventiva. Esto es proceder al respectivo procedimiento sancionatorio, el cual es adelantar la oficina jurídica en la entidad territorial correspondiente. Artículo 92. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El proceso se iniciará por una denuncia
o queja que cualquier persona como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva de seguridad. Artículo 93. Intervención del denunciante. El denunciante podrá intervenir en el curso del procedimiento para aportar pruebas o auxiliar a la autoridad sanitaria competente para adelantar la respectiva investigación. Artículo 94. Obligación de informar a la justicia ordinaria. Si los hechos que fueron presentados serán constituidos como un delito, se debe ordenar ponerlos en conocimiento de la autoridad competente de seguridad. Artículo 95. Verificación de los hechos. Conocido el hecho y recibida la denuncia, la institución de vigilancia debe ordenar las correspondientes investigaciones para verificar si los hechos son real y si se está presentando una infracción a las disposiciones sanitarias. Artículo 96. Diligencia para la verificación de los hechos. Una vez conocido el hecho y recibida la información según el caso, la autoridad sanitaria competente procede a comprobar y a establecer la necesidad de aplicar una medida sanitaria de seguridad o preventivo con base en los riesgos que pueda presentarse para la salud individual o colectiva. Artículo 97. Cesación del procedimiento. Cuando el Instituto Nacional de Vigilancia en Medicamentos y Alimentos ha hecho la investigación y no ha existido que el presunto infractor no cometió, que las normas técnico-sanitarias no lo consideraron como infracción, que el procedimiento sancionatorio no podía iniciarse o perseguirse, procederán a dictar un auto que así lo declare y a ordenar cesar todo el procedimiento contra el presunto infractor. Artículo 98. Notificación de cargos. Si la diligencia practicada se concluye que existe mérito para adelantar la investigación o haberse aplicado a una medida sanitaria de seguridad, se procederá a notificar personalmente al presunto infractor los cargos que se le formularán. Así, se le enviará un correo certificado con una citación de dirección que aquel haya anotado para intervenir por primera vez en la actuación. Este debe anexar un expediente y si no lo hiciere, al cabo de 5 días del envío de la citación, se fijará un edicto en la entidad sanitaria competente por el término de 10 días como inserción de la parte correspondiente a los cargos, al vencimiento de los cuales se entenderá la surtida anotación. Artículo 99. Término para presentar descargos. Dentro de 10 días hábiles, el presunto infractor directamente o por medio de un apoderado podrá presentar sus descargas por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes. Artículo 100. Decreto y práctica de pruebas. La autoridad sanitaria competente decretará la práctica de las pruebas que considere contundentes, las que llevarán efecto dentro de un término de 15 días hábiles, que podrá prorrogarse por un periodo igual. Artículo 101. Calificación de la falta e imposición de las sanciones. Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de 10 días hábiles posteriores al mismo, la autoridad competente procederá a calificar la falta y a imponer sanción correspondiente de acuerdo con la dicha calificación. Artículo 102. Circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias agravantes a las siguientes: reinducir la comisión de la misma falta, realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la complicidad de subalternos o con su participación bajo debida presión, cometer falta para ocultar otra,
reunir la responsabilidad o atribuírsela a otro u a otros. Infringir varias disposiciones sanitarias con la misma conducta y preparar premediamente la infracción y sus modalidades. Artículo 103. Circunstancias atenuantes. Se consideran a las siguientes: el no haber sido sancionado anteriormente o haber sido objeto de medidas sanitarias, procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio, el compensar la falta voluntaria antes que se le produzca daño en la salud individual o colectiva. Artículo 104. Exoneración de responsabilidad. Si se encuentra que no ha sido incurrido en violación de las disposiciones sanitarias, se expedirá una resolución por la cual se declare que el presunto infractor exonerado de responsabilidad. Se ordena archivar el expediente. Artículo 105. Formalidad de las providencias mediante las cuales se imponen sanciones. Las sanciones deberán imponerse mediante la resolución motivada expedida por la autoridad sanitaria competente. Esto por un término de 5 días hábiles posteriores a su expedición. Artículo 106. Recursos. Contra las providencias que impongan una sanción, proceden los recursos de reposición y apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha respectiva de notificación. Artículo 107. Clases de sanción. Según el artículo 577 de la Ley 09 del 1979, las sanciones podrían ser amonestación, multas, decomiso de productos o artículos, suspensión o cancelación del registro y cierre temporal o definitivo del establecimiento. Artículo 108. Amonestación. Consiste en la llamada de atención que se hace por escrito a quien ha violado una disposición sanitaria sin que dicha violación implique registro para la salud de las personas. Artículo 9. Competencia para amonestar. La amonestación deberá ser impuesta por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Artículo 110. Multa. Esta consiste en la sanción pecuniaria que se impone a un infractor con las normas sanitarias para la ejecución de actividad contraria. Artículo 111. Valor de las multas. El INVIMA y los jefes de las direcciones territoriales de salud, mediante la resolución motivada, podrán imponer multas hasta una suma equivalente a 10.000 salarios mínimos legales máximos al valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución. Artículo 112. Lugar y término para el pago de las multas. Las multas deberán cancelarse en la entidad que se hubiera impuesto dentro de 5 días hábiles siguientes de la ejecutoria providencia que se les impone. Artículo 113. Decomiso. Los jefes de direcciones seccionales, distritales o locales de salud de Secretaría Distrital de Salud podrán, mediante resolución motivada, ordenar el decomiso de productos cuyas condiciones sanitarias no correspondan a las autorizadas en el respectivo registro sanitario. Artículo 114. Procedimientos para aplicar el decomiso. El decomiso debe ser realizado por el funcionario designado al efecto y de la diligencia se levanta acta por triplicado que suscribir el funcionario y las personas que intervengan en la diligencia, una copia que se entregará a una persona a cuyo cuidado se encontró la mercancía. Artículo 115. Suspensión del registro sanitario. Estas se deberán de la siguiente manera: cuando la causa que genere la suspensión del funcionamiento de la fábrica que elabora, procesa, envasa el alimento
afecte directamente a las condiciones sanitarias del mismo. Cuando las autoridades sanitarias, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, encuentran que el alimento que está en la venta al público no corresponde a la información y condiciones con que fue registrado. Cuando las autoridades sanitarias, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, encuentran que el alimento o venta al público no cumple con las normas técnico-sanitarias expedidas por el Ministerio de Salud o los oficiales colombianos, otras que adopten el Ministerio de Salud. Artículo 116. Cancelación del registro sanitario. El registro sanitario será cancelado por el INVIMA o la autoridad que lo expidió por las siguientes causas. Cuando la autoridad sanitaria, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, encuentre que el establecimiento donde se fabrica, procesa, elabora, envasa el alimento no cumple con las condiciones sanitarias y las buenas prácticas de manufactura. Cuando la autoridad sanitaria, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, encuentran que el alimento que está a la venta al público presenta características físico-químicas y microbiológicas que representan el riesgo para la salud de las personas. Artículo 117. Competencia para ordenar la suspensión o cancelación del registro sanitario. El INVIMA o la autoridad que expidió el registro sanitario podrá, mediante resolución motivada, decretar la suspensión o cancelación del respectivo registro. Artículo 118. Cierre temporal o definitivo de establecimientos y edificaciones. Este es con el fin de ponerle fin a las tareas que ellos desarrollan. Artículo 119. Competencia para la aplicación de cierre temporal o definitivo. El cierre temporal o definitivo será impuesto mediante resolución motivada expedida por el INVIMA o por los jefes de las direcciones seccionales, distritales o locales de salud o las entidades que hagan sus veces. El artículo 120. Ejecución de la sanción de cierre. Las direcciones seccionales, distritales o locales de salud a las entidades que hagan sus veces o el INVIMA podrán tomar medidas pertinentes para la ejecución de la sanción, tales como aposición de sellos, bandas u otros sistemas apropiados. Artículo 121. Término de las sanciones. Cuando una sanción se imponga por un periodo determinado, esta empezará a contarse a partir de la fecha ejecutoria de la provincia que la imponga. Artículo 122. Cuando el incumplimiento del presente decreto se derive en riesgo para la salud de las personas, deberá darse publicidad o tal hecho para prevenirlo a los usuarios. Artículo 123. Autoridades de policía. Las autoridades de policía de orden nacional, departamental o municipal prestarán toda su colaboración a las autoridades sanitarias en orden al cumplimiento de sus funciones. Artículo 124. Base para el cálculo del monto de rentas cedidas a transformar. Según el artículo 60 del decreto 37 del 19 de diciembre de 1997, este deberá establecer la base de cálculos en restas cedidas de esta manera. El monto destinado a garantizar el funcionamiento de los organismos de dirección de salud a nivel departamental. El monto destinado a garantizar el sostenimiento de los tribunales de ética médica y odontológica. El monto destinado a garantizar el pago de deuda prestacional de acuerdo con los compromisos adquiridos mediante convenios. El monto destinado actualmente a cubrir las mesadas pensacionales del personal asumido directamente por las instituciones de salud. El monto destinado al financiamiento de laboratorios de salud pública. Artículo 125. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, especialmente los decretos 33 de 1982, el 1801 de 1985
Y finalmente el 2780 del 1991. Aplíquese y cúmplase. Muchas gracias. Gracias por tu atención y si te ha gustado este video, dale manito arriba. Muchas gracias.